gracia y la dicha de poder estar aquí todos esta noche. Agradezco muchísimo la presencia de Ricardo Ramírez de Villar, quien generosamente aceptó formar parte y dar con él inicio a este primer formato dentro de Laureles. Gracias, Ricardo. Agradezco también mucho la generosidad y el apoyo de Casona San José, que de forma con total desprendimiento nos ha dado el espacio para poder tener estos espacios de conversación, lo cual demuestra ser testimonio de que la empresa privada, de que el sector privado puede perfectamente armonizar con un sentido de responsabilidad social. Y por supuesto, para que no solamente sea un espacio de intercambio, sino también para poder amenizarlo, agradezco el apoyo y la colaboración de Boticario. Aquí está presente Diego Yalzovic, dueño de Boticario. Ya que estás aquí, Dieguito, para él pido un fuerte aplauso, porque si no Muchas gracias y bienvenidos y felices nosotros de aportar nuestro granito de arena a espacios como este, ¿no? Entonces, para que sea un espacio enriquecedor para todos, y cuando quiera Cristian también nosotros atentos para poder apoyarlos. Muchas gracias, Diego, y las gracias también a cada uno de ustedes que están aquí esta tarde y acá esta noche. Muy rápidamente, para no consumir mucho tiempo, hace poco menos de un año, un grupo de trabajadores y voluntarios, ex voluntarios incluso de la Municipalidad de Yanaguara, de la actual gestión, inspirados en los principios social cristianos de la misma gestión, decidimos sacar adelante un proyecto al cual bautizamos como Laureles. Laureles ya ha abierto los ojos, es un centro de pensamiento, un think tank, cuyo enfoque es obviamente la apertura a la discusión, a la plática responsable y respetuosa, al intercambio de ideas, a la formación cívica y política de la ciudad de Arequipa y también a la difusión de la investigación. Adelante, bienvenidos. Todo esto desde un enfoque social cristiano que es el que a nosotros nos inspira. Desde esa línea nosotros entendemos al país, entendemos al Perú como un organismo complejo que tiene que ser analizado en su integridad, poniendo como centro y fin de lo político, de lo cívico, a la persona humana, consagrando en armonía con esto principios tales como la protección y la defensa de la familia, la solidaridad, la subsidiariedad, la economía social de mercado, la autonomía de los cuerpos intermedios y naturalmente el bien común. Y en esa línea es que damos inicio a estos formatos, en particular, que es el de Yin and Politics, que les voy a explicar rapidísimo, pero también por qué hemos elegido el tema que han visto en difusión en estos últimos días, que es precisamente un tema de ahora, un tema actual, que se está conversando bastante, y es precisamente cuál ha sido el impacto, cuál es el efecto Trump en Occidente y en particular en el Perú, si es una amenaza o es una oportunidad. Creo que de más está decir de que a menos de una semana de haber ganado las elecciones, ha habido un giro geopolítico de 180 grados en muchísimos sentidos. Desde los talibanes pidiéndole a Donald Trump pues, la paz, jamás diciendo ya no queremos más guerra. Maduro, de haberlo atacado tan drásticamente, ha pasado de pronto a decir que desea lo mejor, que espera que las relaciones entre ambos países sean positivas. Putin afirmando que no considera que Occidente sea un enemigo y que por el contrario va a tomar muy en serio los consejos y sugerencias que Trump vaya a dar para resolver el conflicto internacional con Ucrania. China diciendo que espera que puedan desarrollarse armónicamente la convivencia entre los dos estados, entre otros cambios que han habido. México, sorprendentemente, ha sido el primer país en tomar en estos momentos medidas en sus fronteras, creo que ya porque Trump había anunciado acciones al respecto, y todo ello sin mencionar que a nivel cultural, a nivel ideológico, la actual victoria de Donald Trump también siente un impacto del que creo vale la pena conversar. En esa línea,
este espacio, este Yen and Politics, no es como una cátedra ni tampoco es como una mera exposición. Es un espacio de diálogo. Ricardo Ramírez del Villar, quien ha aceptado acompañarnos, él va a comentar, va a opinar, va a dar su parecer respecto de la elección de Trump, respecto del impacto que ha tenido, y seguidamente lo que vamos a empezar a hacer nosotros es interactuar. Podemos preguntar, podemos opinar, podemos complementar, reforzar, discutir si acaso hay aspectos que consideramos que deberían corregirse, que no estamos de acuerdo. Todo eso es válido en este espacio. Así que esas son las reglas del juego. Boticario ahí les está poniendo sus cartitas, piden lo que ustedes gusten, en fin. Y la idea es precisamente que sea un intercambio ameno, en el que podamos abordar todos los temas que están en el tintero respecto de la elección de Trump. Así que sin más, presento a Ricardo Ramírez del Villar. Muchos de ustedes lo conocen, quienes no, es un abogado, ha trabajado buena parte de su vida en el sistema previsional, lo conoce al dedillo, empresario, además docente universitario, especialista en Derecho Constitucional y Derecho Económico también. Es político, conocido político en la ciudad de Arequipa, un referente para quienes somos de la línea del socialcristianismo y que sin duda tiene una agudeza política a la hora de analizar las coyunturas local y en este caso también las internacionales con impacto en Latinoamérica y en nuestro país, que creo va a ser muy enriquecedor este momento de discusión y de plática. Así que sin más, Ricardo, te recibimos con un fuerte aplauso y te agradecemos por estar aquí. Bueno, buenas noches con todos, es un gusto estar acá, gracias Cristian por la invitación, felicitaciones por Laureles, siempre renovando, juventudes que renueven Laureles de ayer. Así es. Y eso es lo que necesitamos, jóvenes que se involucren, jóvenes que actúen y que intervengan en la vida, en la cosa pública, que es muy importante. Últimamente a la gente joven, y en general a la gente mayor y a la gente más mayor, a la gente de mi generación, un poco que les apesta el tema de la política, ¿no? No les gusta la política, no me voy a meter en eso, no saben, y lo sabemos nosotros, lo difícil que es conseguir candidatos que quieran involucrarse, quieran meterse a hacer política activamente. Y en ese sentido también agradecer a Diego por ser el anfitrión y felicitarlo por el emprendimiento, porque en verdad he tenido la oportunidad de probar su gin no solo acá, sino en otros sitios. Llevé un par de botellitas de regalo a Lima, y ahora cada vez que voy a Lima tengo que ir cargado de 5 o 6 botellas de gin porque todo el mundo me pide el gin boticario. Es un éxito total el gin. Realmente felicitaciones a Diego y el agradecimiento por brindarnos sus instalaciones. También tenemos otro emprendedor por acá. En verdad hay ese espíritu emprendedor que tenemos que fomentar, y si todos tenemos esa visión de emprendedores y lo concebimos, y ahorita vamos a empalmar con el tema de Trump, si lo concebimos como que el emprendedor es un capitalista chiquito, desde el taxista, desde la señora que vende chocolates en la esquina, todos son emprendedores y todos están haciendo prácticas capitalistas, están haciendo actividad económica, están generando riqueza, están produciendo trabajo para sí mismo, y a su vez son una ruedita pequeña dentro de todo el engranaje que es la economía. Y esa economía, en la medida en que más crezca, en la economía, en la medida en que sea más fuerte, más sólida, menos impuestos, y que las personas puedan desarrollar sus emprendimientos, vamos a lograr, menos regulación también, vamos a lograr que el país se fortalezca y podremos así, de una buena vez por todas, ir acabando con la pobreza, que creo que es el fin último de cualquier persona que está metida en política, que va muy relacionado con el bien común. Ya entrando un poquito en materia, Trump, qué fenómeno, ¿no? Tremendo fenómeno, contra todo pronóstico, contra todas las encuestas que siempre se equivocan. ¿Será porque las encuestas han dejado de ser técnicas y ahora están apuntando, tienen una línea política, hacen activismo político? Y después dicen, no, es que al final cambiaron la gente se equivocó, o la gente votó distinto de lo que planeaban. Muchas gracias.
hablando del buen Jim. Entonces, las encuestas, muchos se han equivocado, y no solo se han equivocado en Estados Unidos, se han equivocado acá, se equivocan en todas partes. ¿Por qué? Porque la mayoría de encuestas yo creo que tienen su propia agenda política. Entonces, este triunfo de Trump significa también un golpe a esta forma ideológica de ver, esta forma ideológica de manejar ciertos puntos desde una óptica netamente de izquierda. Es evidente que la candidata de la izquierda americana, qué duda cabe, que era Kamala Harris, ¿no? Ella era la candidata de la izquierda. Y de esta nueva corriente que está invadiendo en el mundo, que es el globalismo, el wokismo y toda esta tendencia a querer llevarnos a ser sometidos por instituciones de nivel global, dejando de lado la soberanía nacional y la propia voluntad y autodeterminación de los pueblos. Entonces, el triunfo de Trump yo creo que significa un quiebre muy importante, porque analizando lo que pasa con Trump, como escuché a alguno, me parece que fue Agustín Laje, el que dijo: en buena y bendita la hora en que salió Trump en estas elecciones y no ganó las anteriores, porque ahora tiene mayoría en las dos cámaras, puede hacer todo lo que tiene que hacer. Y lo que normalmente pasaba en los gobiernos en Estados Unidos, que normalmente eran reelegidos, salvo algunas cuantas excepciones, pero la mayoría de presidentes han sido reelegidos, lo que pasaba era que salían reelegidos y en el segundo periodo era cuando aumentaban la velocidad, ¿no? Y ponían fuerza porque ya no tienen posibilidad de otra reelección, y aprovechaban para aplicar todas las políticas que quisieran haber aplicado, que un poco que se frenaban porque venían las elecciones y no ponían pues quinta y iban a toda velocidad, ¿no? Esa es la realidad que ha venido pasando en Estados Unidos. Entonces, con un personaje, con la personalidad que tiene Trump, con un Congreso, senadores y representantes, las dos cámaras en su poder, en el poder de los republicanos, y con todas las ideas y el carácter que tiene Trump, porque también otra cosa que hay que destacar es la personalidad del individuo, ¿no? O sea, teníamos pues al señor Biden, que realmente el pobre estaba pues en el grupo G, ¿no? G de geriátrico, porque en verdad el señor estaba ya mal, y inclusive lo criticaban los no, que están en lo mejor de su época, esta camarilla de medios controlados por esta corriente de izquierda en Estados Unidos, que es muy fuerte, lo acabamos de ver, toda la parte de California, Hollywood, todos los artistas, todos estaban a favor de Kamala. Inclusive mientras Trump se estaba haciendo el cierre de campaña, se estaba haciendo 4 o creo que fueron 5 mítines el mismo día. En la ciudad de Kamala estaba pues con Ricky Martin y Beyoncé, ¿no? Haciendo un concierto. Entonces ha habido mucha influencia en ese sentido. Y ni qué decir de los medios de comunicación, ¿no? Gracias, felizmente, que existió, que estaba ex-Twitter, o sea, X, que permitía que pudiera hacer, si no lo hubieran censurado. La gente no ha podido hacerlo. Entonces, para analizar un poquito por qué gana Trump, primero que nada, yo creo que el pueblo americano, y ha ganado no solamente colegios electorales, no solo representantes, sino ha ganado voto popular. Quiere decir que ha ganado por la mayoría de votantes de Estados Unidos. Y la pregunta es ¿por qué? Cuando se supone que los republicanos pues, es el partido de los ricos, de la derecha, que son, ¿no? Y Kamala representaba al otro. Y sin embargo el pueblo americano, en su gran mayoría, bueno, una buena mayoría, ha votado por un cambio. ¿Y por qué el cambio? Y esto es interesante analizarlo. Porque muy pocas veces se ha dado que un presidente compita con otro que está en ejercicio, en el caso de Biden, y después Kamala, igual seguía en ejercicio, era vicepresidenta. Entonces, el que estaba en el gobierno competía con otro que había estado en el periodo anterior. Entonces la gente compara, pues, no han pasado 2, 3, 20 años, perdón, no han pasado 2 o 3 periodos. Entonces la gente ha comparado, ¿cómo estuvimos mejor económicamente? ¿Cuando fue Trump presidente o ahora que estuvo Biden? Y la respuesta es evidente: inflación, el dólar vale menos trabajo,
a pesar de que las cifras, claro, dicen que ha habido, que con Biden ha habido más trabajo, pero ese trabajo es producto después de una pandemia, entonces el indicador no es tan preciso. Entonces el pueblo, cansado de estas políticas de meter más Estado, de generar más inflación, de poner más impuestos y de pérdida de mano de obra, definitivamente el pueblo ha decidido votar por un cambio que los lleve a tener la posibilidad de que la situación económica mejore, tener la posibilidad de que la inflación baje y que Estados Unidos empiece a ser y vuelva a ser la potencia que ha sido y que es siempre, y que China ha aparecido en el mapa geopolítico con una fuerte intervención. Eso un poquito analizando el porqué de Trump, cómo es que ha ganado. Ahora, ¿qué impacto va a tener a nivel Estados Unidos, a nivel Latinoamérica, a nivel mundial? Ya, como adelantó Cristian, ya algunos han empezado a bajarle el tono, ¿no? El otro día vi un video en alguna red social, vi un video de cómo hablaba Maduro cuando Trump Biden le ganó y Trump se fue, y hablaba, yo lo saqué, ¿no? Decía, nosotros lo sacamos. Y ahora totalmente sumiso, totalmente tenemos la posibilidad de poder continuar buenas relaciones. Ha cambiado en Europa, también han habido varios, la mentalidad ha cambiado, y yo creo que cuando se produce un fenómeno como el que ha pasado, primero, con mujeres, país chiquito, pero demostrando que con autoridad, haciendo respetar la ley y poniendo normas claras, se puede organizar un Estado bien, en beneficio de las personas, siempre buscando el bien común. Después el otro golpe lo dio Milei, otro outsider, y Milei lo hizo muy bien. Y ya ahorita la inflación creo que está en 2% en la Argentina, que iba al 17, a 17.000%, la ha bajado a 2%, a hoy. Entonces, ese es otro indicio importante de que las personas, la gente en general, se está dando cuenta que estas corrientes ideologizadas de izquierda no nos llevan a nada. Lo único que generan es más pobreza. El ejemplo más claro, yo siempre les decía a mis alumnos, antes les hablábamos de Cuba, ¿no? Pucha, pero ¿dónde hay cubanos? Todos están en Miami, los que no están presos en La Habana o en la isla. Pero a mis alumnos yo les decía, pero ahora tenemos un ejemplo de lo que es el socialismo del siglo XXI, yendo a cualquier esquina en las calles de Arequipa. Y ahí te das cuenta de lo que es el socialismo del siglo XXI, no una en varias. Y en general, la estampida que ha generado el socialismo del siglo XXI en Venezuela ha impactado todo el continente. Y ojalá solamente hubieran emigrado personas de bien. El problema es que han soltado también a los delincuentes. Y ese es un problema serio que también nos involucra. Nosotros hemos recibido la cifra exacta, todavía no hay ni cómo saber la cifra exacta de cuántos venezolanos hay en el Perú, pero digamos que sean 2 millones. Son 2 millones de bocas más, 2 millones más de personas que están acá demandando trabajo, los honestos, y los delincuentes han venido con un nivel de violencia al que no estábamos acostumbrados. Porque el que robaba un celular, el que robaba una cartera de una moto, pues a lo mucho arrastraba pues a alguien con la moto, ¿no? Ahora lo matan. Entonces el nivel de violencia es tremendo. Entonces tenemos esas políticas migratorias son importantes. Por eso es que Trump también ha dicho que va a parar el tema de la inmigración sin control. Porque si todo lo que se hace en esta vida lo hacemos sin control, sin táctica, sin estrategia, va a terminar siendo un caos. Bueno, volviendo al impacto de Trump en Latinoamérica. Yo creo que a nosotros, ya entrando en el ámbito peruano específicamente, yo creo que no nos va a afectar mucho. Quien sí debe estar preocupado es México, porque el 87% me parece de las exportaciones de México van a Estados Unidos.
Y por ahí también han creado como un monstruo en el sentido de que Trump va a cerrar la economía y va a hacer una economía, y va a subir los aranceles y va a hacer una economía cerrada. Yo no creo. Como dije al principio, Estados Unidos representa es la cabeza del capitalismo a nivel mundial. Y como base del capitalismo, una de las características del capitalismo es que precisamente lo que permite es el comercio entre personas y obviamente también entre estados. ¿Que va a ser una política proteccionista? Lo dudo mucho. Se enfrentará con China, porque la balanza comercial entre China y Estados Unidos está totalmente desbalanceada. China le compra a Estados Unidos le compra a China mucho más de lo que China le vende. No quiero entrar en números ahorita, pero para que se entienda, le vende mucho más China que lo que China le compra a Estados Unidos. Entonces por ahí va a ir el problema. Y en el caso de México, específicamente, que es a quien creo que sí va a impactar, ahí tienen un serio problema, porque lo que ha dicho Trump, y no me dejarán mentir, es que si es que México no para el ingreso ilegal el ingreso de personas ilegalmente a Estados Unidos por su frontera, le va a subir los aranceles. Pero eso hay que entenderlo como una sanción, no como una política de Estado que va a aplicar Trump, porque yo no creo que un país netamente capitalista y una persona como Trump, que tiene una mentalidad absolutamente capitalista, como empresario que es, no creo que vaya a querer no querer realizar transacciones con los demás países entre Estados Unidos y cualquier otro país. Otra cosa es sanción, que es muy diferente. Yo creo que va a establecer un arancel, más o menos como todos los países tienen aranceles para distintos productos. Lo que ayudan los tratados de libre comercio es para que precisamente los países puedan comerciar fácilmente, pero en general todos los países ponen aranceles a distintos productos y de distintos sitios. Entonces lo que yo creo que se nos viene, ya un poquito para terminar esta introducción, yo creo que lo que se nos viene es un tiempo, desde el punto de vista económico, Estados Unidos va a resurgir como la potencia mundial que es, y que un poco ha quedado de lado, ha empezado a decaer, felizmente, no creo que pase. Ideológica y políticamente va a ser un espaldarazo para todos los partidos políticos de derecha del mundo, y ya se han empezado a ver algunas reacciones, por ejemplo en Alemania, en España. Yo creo que ahí va a haber un cambio importante. Se nos viene en Colombia también, yo creo que va a haber un cambio fuerte, porque ya también se han dado cuenta que las promesas de Petro fueron promesas y no ha hecho nada. Y eso en cuanto al punto de vista económico, ideológico. Y ahora el geopolítico. A diferencia de China, que China es un país que no es capitalista, es un país comunista gobernado por un partido único que maneja y que se ha abierto a la economía y que maneja empresas, pero esas empresas son estatales. Y las empresas privadas que existen en China, en sus directorios tienen un comisario puesto por el Partido Comunista. O sea, no es que sea tampoco un auge capitalista el de China, a diferencia de los que podrían ser de los tigres del Asia, que eso es diferente. China es un peligro porque no cumple con las reglas de la Organización Mundial de Comercio, porque hay mucha distorsión en lo que hace China. El puerto de Chancay es un ejemplo, por ejemplo, de cómo funciona China. China, Estado, dice, a ver, tenemos el canal de Panamá y tenemos que ir por Magallanes. Argentina está con Milei, los americanos ya no tenemos el acuerdo con Argentina. El canal de Panamá obviamente está manejado no por Estados Unidos, pero en alguna medida tienen la administración de una buena parte del canal, y entonces han dicho estratégicamente necesitamos un puerto en Sudamérica, para el Pacífico.
Gracias a Dios nos escogieron a nosotros, y quedó Chancay. Y va a ser un megapuerto. Los chilenos están preocupados, todo Chile está preocupado por el tema del puerto de Chancay. Pero ahora yendo nomás a Arequipa, ojalá que para lograr un equilibrio estratégico y político salga el puerto de Corío, que eso sería una ventaja para nosotros como arequipeños. Y creo que eso nos serviría de mucho. Y si algo va a pasar, va a ir por ese lado, pero eso lo va a trabajar, lo tiene que generar la empresa privada, porque Trump no le va a decir a una empresa, anda tú y pon un puerto en Perú, a diferencia de los chinos que sí lo hacen. Entonces tenemos como Perú que dar las condiciones para que el capital americano, espero, venga e invierta en un puerto, en el puerto de Corío, que eso sería un poco lo que geopolíticamente le convendría a Estados Unidos para tener un puerto importante en el Pacífico, que no sea solo el chino, que sería Chancay. Bueno, más o menos eso así a grandes rasgos para abrir la conversación. Yo quisiera volver un poco al electoral. Escuché en Daily Wire de un comentario que hizo Ben Shapiro. Él analizaba y decía: hasta hace algunas décadas el Partido Demócrata, lo que sería la izquierda en Occidente, representaba efectivamente a las clases bajas y aparte de la clase media, que hoy, por ejemplo, ha votado mayoritariamente por Trump en Estados Unidos, por Milei en Argentina, o sea, ya sin irnos tan lejos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿A qué se debe este cambio?, decía él. Y sentenciaba que la izquierda, que los demócratas en Estados Unidos, se han transformado en un partido de minorías victimizadas. Ya no representan a la gente, sino que representan a determinados grupúsculos políticos con determinadas pues banderas, ideologías, proclamas y agendas, pero que ya no son representativos y que han perdido como partido, han perdido realismo a la hora de afrontar lo que realmente necesita el país. Tal es así que tras la derrota del Partido Demócrata, está para muchos de nosotros claro que lo que Trump puso sobre la mesa es sobre todo economía, seguridad, porque el tema de la inmigración los está volviendo locos, y por el otro lado el tema de la economía está, como bien lo decías, por ejemplo la inflación en materia energética. Con Trump había deflación, ahora están con una inflación severa, lo mismo, sí, está tremendo, igual en la compra de productos de primera necesidad y demás. Y es como que a la población le sigue interesando hablar de economía, le sigue preocupando en su bolsillo. Ellos van a seguir comparando, como bien decías, a la hora de elegir a alguien, ¿cuándo estuve mejor? ¿Entre el 2016 y el 2020 o entre el 2020 y el 2024? Mientras que el Partido Demócrata solamente piensa que el motivo de su derrota tiene que ver con cuestiones de odio o de género o de las agendas que ellos mismos son los que profieren. Y tal ha sido ese desarraigo de la realidad que hoy por hoy esta nueva izquierda, esta izquierda woke, izquierda más progresista, ha empezado a perder su capacidad de representación. La masa ya no se ve representada por ellos, y es la derecha en este caso la que está abanderando las causas económicas principalmente y de lucha contra la pobreza, que hoy por hoy esta actual izquierda, la que parece que es la que empieza a tener mayor posición, pues no ha logrado. Y para cerrar mi opinión, un paralelismo que me llama la atención con Milei, entre Trump y Milei, es que en ambos casos da mucho la impresión de que se han enfrentado al sistema completo, porque al final los que realmente han perdido han sido las encuestadoras, la prensa, los periodistas han perdido, porque no apostaban en ningún caso ni en Argentina por Milei ni por Trump en Estados Unidos. Han perdido los politólogos, los analistas, los especialistas, todo el establishment cultural, actores, artistas, músicos,
agricultores, prácticamente todo el sistema ha acabado derrotado, como bien lo decías, en 3 momentos, por Milei, luego por Bukele, o antes creo que era, y ahora por Donald Trump. Lo que efectivamente yo también creo que esto te marca como que un cambio de paradigma y también te permite proyectar hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y Laje decía en una entrevista que le han hecho en Univisión hace unos días que hay países en donde este cambio probablemente se sienta próximamente. Colombia, Chile y Perú. El hecho de que haya caído Pedro Castillo en año y pico, creo que no, 11 meses creo que nada más fue de gobierno, ya es felizmente, ya es como que una ilustración de que nos resistimos a eso. Y la alta posibilidad de que ahora para el 2026 el Perú pueda optar por una alternativa distinta. Y además a eso hay que sumarle la tendencia global de tomar distancia del centro, que ha dejado, parece, de ser la alternativa a la hora de luchar contra la izquierda. Antes lo era, ahora además da la impresión de que son las derechas las que lo van a hacer. Sí, de acuerdo. Y con lo último, por ejemplo, ¿qué ha pasado con el centro? En Colombia le puso alfombra roja a Petro. En Chile, con Piñera, le puso la alfombra roja a Boric. En la Argentina, Macri le puso alfombra roja al kirchnerismo otra vez, con el Fernández. Bueno, el otro Fernández. Bueno, todos son Fernández. Analizando un poco el tema de republicanos y demócratas, siempre pues los republicanos han sido un poco el ala izquierda. Perdón, los demócratas han sido un poco el ala izquierda dentro de lo que era Estados Unidos. Inclusive había una frase, me acuerdo cuando yo era chico, que decían en la época de Kennedy, de Nixon, decía la diferencia entre un republicano y un demócrata es la hora a la que van a misa. Esa era la única diferencia que había entre ellos. Pero ya poco a poco, pero siempre los demócratas tirados a hacer un poco de populismo, ¿no? Inclusive, si nos vamos al origen, que no es motivo de esto, pero sí podríamos conversarlo en otro momento, el origen de la crisis del 2018 es gracias a que un iluminado de los presidentes de Estados Unidos, que no quiero nombrar, allá antes de que entrara Bush, ya saben a quién me refiero, Bush papá, se le ocurrió decir una cosa muy simple, que suena bonito, pues no suena bien. Oye, ¿por qué todos no pueden tener una casa? Y ahí empezó la crisis de los créditos hipotecarios del 2008, 30 años atrás. Imagínense, 30 años para que recién reviente un problema, porque a alguien se le ocurrió meterse en la economía, intervenir en la economía, y decir, empecemos a bajar los créditos para las casas, y que todo el mundo pueda tener una casa. Claro, Estados Unidos es un país tan grande que se demoró 30 años en reventar. Y eso no hubiera podido pasar acá porque nosotros tenemos una superintendencia de banca muy eficiente y muy sólida. Pero es cierto, el tema del centro como que apareció en algún momento como una forma de no estar, de que la economía, darle un rostro humano a la economía que se la pintaba, la economía de mercado, como el monstruo capitalista, el avaro, el que quería apoderarse de todo. Pero sin embargo, desde que apareció el capitalismo, desde 1785 más o menos, con Adam Smith, en 200 años, la pobreza del mundo se invirtió. De 5%, de 95% de pobres que había en los 1780 y algo, a hoy se ha invertido. Ahora hay 5%, a nivel mundial, hay 5% de pobres versus 95 personas que no son pobres. Entonces el capitalismo sí ha generado riqueza, sí ha generado sacar a la gente de la pobreza, y creo que ese es el fin último de los que quieren realizar
los que tenemos que, vuelvo a repetir, a querer algún tipo de actividad política, ¿no? Y esto de sacar a la gente de la pobreza es importante por un principio cristiano, ¿no? Es el del bien común. No podemos, ¿quién no se puede conmover de un niñito pobre en la calle? Pero ¿quién tiene la culpa de eso? ¿Los que hacen riqueza, los emprendedores? No. El culpable de que existan pobres son las políticas que aplican los estados, que en vez de distribuir en una forma eficiente los recursos de todos los peruanos, de todos los que contribuyen, sea el país que sea, con esos recursos se debería distribuir, pero no para dar riqueza, sino para darle igualdad de oportunidades en la vida. Porque qué duda cabe que en este mundo no todos somos iguales. No todos tenemos las mismas oportunidades para poder desarrollarnos, para poder estudiar. Entonces lo que tiene que hacer el Estado es dar a todas las personas la posibilidad y la oportunidad de poder desarrollarse, mejorando educación, mejorando alimentación, mejorando salud. Una de las cosas que yo realmente me parece que ha sido un éxito de la gestión en Lima, del alcalde de Lima, es que ante la pobreza, que se supone que el Estado debería ver cómo solucionar el problema de la desnutrición, sobre todo infantil, una idea tan simple como era la sangrecita. ¿A quién no le gusta la morcilla? A mí me encanta. La sangrecita se iba, en los camales se iban al desagüe, pero es una fuente enorme de proteínas. Entonces, ¿qué cosa está haciendo con la sangre? En vez de que se vaya por los desagües, la está convirtiendo en morcilla, las está repartiendo en las ollas comunes, y ahora nuestros niños tienen la posibilidad de tener algo de proteína en su dieta. Y es tan importante la alimentación en los niños, ni siquiera en los niños, desde el vientre materno, porque si no alimentamos bien a nuestros niños desde que nacen, por más que le demos la mejor educación del mundo cuando tengan 15, 14 años, no van a tener la capacidad intelectual, cerebral, para poder asimilar nuevos conocimientos y poder realizar cualquier trabajo, cualquier actividad. Entonces es importantísimo eso. Entonces el Estado, yo creo que mientras más chiquito mejor, y se dedique puntualmente a 4 o 5 cosas, infraestructura adecuada, o sea, una política que permita igualdad de oportunidades, y con eso yo creo que sí podríamos empezar a desarrollar y a crecer como sociedad. Sí. Bueno, ¿qué tal con todos? Buenas noches, soy Ricardo Rodríguez. No se preocupen, yo estoy parado porque trabajo todo el día sentado y casi todos los días sentado, así que por mí encantado estar parado. Bien, al respecto, yo quería comentar unos puntos. Bueno, yo estoy metido en política desde que salí de la universidad. Siempre he estado analizando política, he militado en el partido aprista en algún momento, y si hoy no sigo militando es porque yo no creo en el socialismo. Me di cuenta que el socialismo es deplorable. O sea, bajo mi percepción, yo soy muy radical. Para ser socialista o eres ignorante porque no sabes, o eres una persona mala, ¿no?, por aceptar todo lo que trae el socialismo. Y en el Perú creo que estamos viviendo bajo una premisa muy diferente a lo que pasa en toda Latinoamérica o la corriente de la que se está hablando. Principalmente en el sur y en la sierra, donde tenemos ideologías comunistas tan arraigadas. O sea, porque en el sur y gran parte de Arequipa, no es que sean socialistas, no es una ideología caviar, sino es una ideología comunista. O sea, están pidiendo cambio de constitución, están pidiendo pena de muerte, y hay mucha gente que aplaude eso. O sea, realmente hay gente que aplaude eso. Hoy día una de las zonas que más ha sufrido el paro ha sido Puno. O sea, nuevamente en Bolivia están viviendo una desgracia, la gente no sabe qué comer en Bolivia. Sin embargo, Puno sigue pensando en comunismo, en socialismo. Entonces yo creo que, y lamentablemente, eso es lo que yo creo, no va a ser tan fácil en Perú que cambiemos la línea política. Si bien es cierto, dudo mucho que entre una línea política muy de izquierda, como la que tuvimos con Pedro Castillo,
yo creo que lo más probable es que entre una más amigable, más woke, más caviar. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque después de todo caviaraje o de la casta o de los woke en Estados Unidos, vienen ideologías mucho más intensas pegadas a la izquierda. Y eso yo creo que es el principal problema, ¿no? Que realmente no podamos concertar o concretar una idea de derecha o más libertaria, desde mi posición política, y se solidifique una posición más de izquierda o caviar, que en el tiempo vamos a ver cómo se traduce de repente en una posición más comunista, más de izquierda. Entonces, yo creo que eso es lo que habría que comenzar a analizar y entender, ¿no? Cómo es la estructura sociológica en el Perú, y sobre ello comenzar a construir un lineamiento y cómo transmitir, ¿no? Porque lo que hablamos acá, creo que todos más o menos lo tenemos entendido, pero ¿cómo transmitimos hacia afuera? ¿No? O sea, lo que dicen, yo veo a Rafael López Aliaga, yo lo sigo en su TikTok, y es el único que está comunicando lo que hace, porque si uno ve Canal DN o los demás canales, no avisa, ¿no? O sea, lo quieren chancar, pero no anuncian lo que está haciendo bien. Y me parece que Willax, bueno, no es su chamba pues, anunciar lo que está haciendo Rafael, ¿no? Además que lo chancarían a Willax. Entonces, eso es lo que tenemos que comenzar a hacer, ¿no? Utilizar este canal TikTok, compartir también si Rafael es más o menos el candidato o la persona, comenzar a compartir esto, ¿no? Porque finalmente Milei es como llegó, ¿no? O sea, si no hubiera sido por las redes sociales tipo TikTok, y eso es mucho más directo que buscar un canal de televisión, que sabemos que los canales de televisión están muy segmentados, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un tema que analizar, pero sí considero que hay que evaluar esa parte, ¿no? O sea, yo quisiera ser muy optimista en pensar que se viene un gobierno de derecha, pero si no comenzamos a trabajar muy fuertemente desde ahora, no vamos a lograr llegar para ello. Sí, coincido contigo y realmente el partido aprista pues, ha sido un partido histórico en el Perú. Víctor Raúl ha sido uno de los personajes políticos más importantes y Alan García también. Alan García era un monstruo político, por eso creo que hicieron todo lo necesario para que tomara la decisión que tomó. Pero yendo ya al tema de la... yo creo que es cuestión de que se llegue a las personas. Creo que en la época de Fujimori, uno votaba por Fujimori, porque Fujimori hizo obra. Yo me acuerdo en alguna oportunidad por viaje tuve que ir a Puno y fui a la isla de los Uros y Fujimori había estado antes y les había puesto los paneles solares para que tengan electricidad en la isla. Entonces, ese tipo de acción que es la que debe realizar el Estado de de todas las partes del Perú, que normalmente se concentra en Lima y no llega, ese creo que fue el gran mérito de Fujimori. Y Fujimori fue una persona que no era pues precisamente de izquierda, aunque inicialmente empezó y tuvo un gabinete de izquierda, pero después, como buen matemático, dijo 2 más 2 es 4, no puede ser ni 3, ni 1, ni 2. Entonces cambió y viró totalmente su posición y empezó a trabajar en beneficio de la gente más necesitada del país. Por eso ahora que ha muerto Fujimori ha habido gente de todo el Perú que ha viajado a darle pésame. Y mucha gente lo recuerda bien a Fujimori, de los pueblos alejados, de las zonas más pobres del país, porque el chino iba y se metía ahí, se remangaba los pantalones y se metía lodo. Y esa es la forma en que se tiene que gobernar, y generando también la posibilidad de que haya una mejora económica. Estaba analizando para esta conversación los datos macroeconómicos, en verdad. Deuda, importaciones, balanza comercial, inflación, todos los indicadores macro del Perú son de lo mejor.
Porque ahora con todo esto de Trump están preocupados, ¿no? ¿Cómo va a ser la deuda? Que si hay aranceles, que si nos cortan las importaciones, o nos suben, o dejan de importar, o dejan de invertir. La inversión en Estados Unidos es muy baja, en Perú, más en la China. Y nuestras exportaciones también son más a China que a Estados Unidos. O sea que lo que haga Estados Unidos con la economía, a Perú no le va a afectar inicialmente. Más bien yo sí creo que va a afectar positivamente. Sí, tienes toda la razón. Tenemos que trabajar en otras zonas. Pero mira, Juliaca, yo he trabajado en la sierra. Yo tenía mi emprendimiento de las truchas en Puno, en Maripili, te recordarás, en Puno, y he trabajado con mucha gente en Puno. No conozco a personas más capitalistas que el puneño, porque es negociante como al máximo. Es capitalista, pero cree que tiene una concepción distinta. Creo que se va más por el lado de la izquierda, por el lado rebelde, ¿no? Por el lado los incas no pudieron con los aymaras, viene un poco desde sus orígenes. Entonces es una comunidad muy fuerte y yo creo que sí, hay que trabajar mucho en ese sentido, en el sur, porque yo creo que en el norte, en Lima, la cosa está clara, ¿no? Pero el sur vota por izquierda, es rebelde y sin embargo son bien capitalistas en el fondo. No sé. Buenas noches. Buenas noches a todos. Mi nombre es Jairo Vizcarra. Quiero un poquito acotar lo que acabas de decir, justamente con el pensamiento erróneo, políticamente hablando, de la gente del sur. Digo, gente en su totalidad. El puneño, como región, dice ser socialista de izquierda, pero sin embargo su forma de trabajo y su vivencia misma, acumulación de capital, no indica lo que ellos lo dicen por boca. En Arequipa, en las regiones altas donde se practica la minería, pues también pasa lo mismo. Doy fe de esto, por mi zona de trabajo, de que todos somos capitalistas, porque invertimos, buscamos el dinero a través del trabajo. Sin embargo, cuando llega el momento de conversar de política, como dice el presidente Abreu acá, para no sentirnos ofendidos por ignorancia, pienso yo, y yo se lo digo abiertamente, ¿no? Que yo pienso que ese es el motivo por el cual ellos se pueden expresar y dicen, no, el gobierno de derecha no funciona, no sirve, de patrias y todo el rollo político que suelta cualquier persona de izquierda que no ve más allá, ¿no? Entonces, la pregunta bien simple es cuando tú a esa persona que se está expresando de esa manera en mi rubro, le digo, pero, ok, tú eres de izquierda. Sí, claro que sí, que es lo mejor, que todos tenemos el rollo que ellos suelen tener sin saber a profundidad qué es lo que significa, ¿no? Sin embargo, cuando la pregunta le digo, no, oye, compañero, pero entonces tu capital, tus 3 camionetas, todo el personal que manejas, los terrenos que tienes, las actividades que tienes, repártelo pues, ¿no? A tus trabajadores. Tienes 100 y tantos trabajadores, repártelos pues, equitativamente, y así vas a pregonar lo que tú dices que es pues lo mejor para ti, ¿no? Para el Perú. Entonces es ahí donde viene el punto de la reflexión, ¿no? Y entonces me dicen, pero no, claro, si tienes razón, no lo haría, no lo voy a hacer. Pero lo que tú estás pregonando, hazlo, que actúa de esa manera, como buen socialista, como buen izquierdista. Y es ahí donde ellos ponen la pausa, se quedan con la interrogación y quizá ahí empezamos a cambiar ese bendito pensamiento de que pues, la igualdad económica para todos de oportunidades es lo que ellos, lo que debería funcionar para el Perú, y no es así. Entonces también quiero darte la razón cuando el por qué ahora Trump ganó, ¿no? Simplemente la comparación, lo que tuvimos, lo que tenemos, cómo estamos. Entonces es simple, o sea, nadie más quien vive esa experiencia de haber votado por un cambio y ver que no resulta, que no funciona y nunca va a funcionar ese modelo,
pues ¿qué decimos, no? Ah, no, ahora sí, volvemos a lo mismo. Pasa con Colombia. Colombia va a tener un cambio total en sus próximas elecciones. Va a pasar con Chile. Argentina se pronunció con Milei, y yo ahí quiero pensar que fue un error. Yo pienso que fue el sistema de la maquinaria que tenía Argentina, ¿no? En el cual le daban pues los politólogos, lo que digo también, todo el sistema de gente que conocía del sistema, que decía que iba a ganar pues el contrario, y no, pues, y nosotros desde afuera siempre dijimos va a ganar el loco, ¿no? ¿Por qué? Porque él decía las cosas claras y cómo sí funciona una buena economía estable, quienes podemos conocer y todavía vivimos establemente, económicamente tranquilos, ¿no? Entonces, eso es cierto, ha tenido que vivir en carne propia, pues, lamentablemente, la situación a la cual vemos dos señales, ¿no? Cuba, que siempre ha existido como ejemplo de lo que no se debía hacer, y Venezuela, como supuestamente ya no tenemos que caminar para allá, ¿no? Entonces, te doy la razón y pienso que Chile va en sus próximas elecciones, como en Colombia, vamos a tener una explosión de derecha que queremos, ¿no? Para el bienestar de todo el pueblo, de todos los niveles sociales, no solamente la gente de la comunidad capital, porque es así como debe funcionar un gobierno. Entonces, acá hay un trabajo que se debería hacer un poquito más incisivo, ¿no? En contar esta experiencia, en llegar a todas las regiones que creen ser de izquierda, y lastimosamente por ellos hemos tenido un gobierno pues desastroso, ¿no? Con lo que es Pedro Castillo, que como dice acá el señor, felizmente no terminó, y ya sabemos dónde está. O sea, hay que hacer una campaña de riego de ideología mucho más incisiva, más directa, y las cosas como son, llamando por su nombre, ¿no? O sea, no funciona, nunca funcionó y no va a funcionar. Nada más. De acuerdo. Y la experiencia empírica en todo el mundo ha demostrado que no ha funcionado. En ningún país del mundo ha funcionado. Y qué mejor prueba de ello, ¿no? Que lo pueden mantener a fuerza. O sea, el problema está, Marx tuvo una idea de cómo mejorar el mundo desde el punto de vista filosófico. Desde el punto de vista económico, Marx no hubiera pasado a la historia como un economista más del siglo XIX, uno más de tantos que hubieron en esa época. Y Marx publica el tomo 1 del Capital, el cual dedica como 200 y pico de páginas a la plusvalía, que es lo que el empresario, lo que el capitalista se queda del trabajador, de lo que produce el trabajador, y no se lo entrega al trabajador, ¿no? La plusvalía. Pero sale Mengel y le dice: un momentito, eso es mentira, eso está mal, Marx, estás mal, porque el valor de los bienes no lo determina su costo de producción, sino la necesidad de la persona que va a adquirir el bien. Tan simple como eso. Y como un ejemplo sencillo, ¿no? Estamos en el desierto, se cae vamos a suponer, un jeque árabe pues, con su Rolex, ahora que están de moda los Rolex, su anillo de oro y su cadena de oro. Y está en el desierto y necesita agua. Y en eso encuentra pues por ahí una carpita de un beduino, se acerca, y el beduino, muerto de sed, le dice: dame una botella de agua. Y el beduino pues lo mira, que no son sosos, le dice: ya, pues el Rolex, por una botella de agua. La persona no les va a poner a discutir con el beduino: oye, pero el costo del agua vale 10 centavos en la cantidad de agua, la botella 2 centavos más máximo te daría pues $1. No le da. Le da su Rolex y se lo entrega por el vaso de agua. ¿De acuerdo? Sigue caminando y encuentra otra carpita de otro beduino que también vende agua. Y el hombre estaría dispuesto a darle su cadena de oro o su anillo de oro por una botella de agua. Ya no, porque ya satisfizo la necesidad. El que demanda es el que decide el precio, no el que lo produce. Entonces eso trajo por tierra la teoría de Marx. Y cuando surge Lenin, que no sabía qué hacer, va a la London Business School para que lo apoye. En esa época la historia negra de la London Business School era socialista,
y hacen todo este invento para que pueda gobernar Lenin. Y gobierna a sangre y fuego. ¿Por qué? Porque una ideología como la marxista no se puede imponer porque atenta contra la voluntad y la libertad de las personas. Entonces, el señor de Puno, que cree que es comunista, pero en el fondo es un capitalista. Pero hay que cambiar esa mentalidad. Hay que hacerle ver a las personas que la única manera de generar riqueza, de acabar con la pobreza, es generando más riqueza, invirtiendo más, generando más puestos de trabajo. Eso es lo que se tiene que hacer. Pero definitivamente estoy de acuerdo contigo. O sea, es una doctrina que ha fracasado donde se la ha implementado, y cuando la han querido implementar por las buenas no han podido, la han implementado a la fuerza y tenemos pues más de 100 millones de muertos a lo largo de la historia gracias a esta ideología que se tuvo que imponer. Por eso cuando yo hablo o escribo en mi Facebook o en cualquier artículo que hago, yo hablo del marxismo-leninismo, porque son los dos. El marxismo solo por sí hubiera desaparecido como uno más en la historia. Si no hubiera sido por Lenin, que lo impone a sangre y fuego en la Unión Soviética, no hubiese existido. Y bueno, ya ha ido evolucionando, pues ha ido cambiando, ¿no? Ya hay una serie de ideologías ahora que han cambiado al proletario en esta concepción de lucha de clases. Han cambiado al proletario por minorías, por segmentos de la sociedad que existen y que tratan de generar un mayor conflicto cuando realmente no tendría por qué haber un conflicto en esos segmentos de la sociedad. La agenda verde, los animalistas. Yo me acuerdo, y con esto termino, un compañero de la universidad que enseña en la Católica en Lima, está Sergio, ¿te acuerdas? De Gorky. Él publicó en su Facebook, muy feliz, cuando la Argentina había aprobado el aborto. Feliz estaba. Por fin, Argentina, en la época de Cristina. Y unos 2 meses después, el Tribunal Constitucional de Perú se pronunció sobre las corridas de toros, que porque querían prohibir las corridas de toros. Tortura de animales, corrida de toros, hasta nuestras peleas de toros nos las querían quitar. Nuestras peleas de toros, que son inocuas, no generan más que un poco de fuerza y se acabó. Nadie muere, ningún animal muere. Y mi amigo, indignado porque el Tribunal Constitucional se había opuesto a esta norma que pretendía suspender las corridas de toros, peleas de gallos y otras cosas más. Entonces yo agarré y le escribí y le puse: oye, tú festejas el asesinato de niños inocentes en el vientre de su madre y te indignas porque matan a un toro en una corrida de toros. O sea, ¿de qué lado, de qué parte de la humanidad te encuentras? Y entonces estas corrientes son las que está agarrando ahora la izquierda, el socialismo, para empezar a generar el conflicto de lucha, que es lo que lo caracteriza. Antes era el proletario, ahora el proletario, pues en la mayoría de países industrializados, que es donde pronosticó Marx que iban a ser, donde se iban a generar, el proletario hoy en día está en los países desarrollados, está más preocupado de ver qué carro cambia. O sea, cuál es el nuevo modelo que va a sacar vía leasing. Entonces, es un poco eso, ¿no? Quisiera añadir algo, y esto era justo en mención a lo que hace un rato Jairo decía. Es bastante ya de nuestros tiempos que la dicotomía económica izquierda-derecha, proletarios, burgueses, millonarios, pobres, ha empezado a cambiar, y la izquierda ha empezado a enarbolar otras banderas. Y esto es algo que creo un sector intelectual de la derecha ha empezado a prevenir, como el caso de Agustín Laje, de Miklos Lukács, Yiannopoulos en Estados Unidos, Shapiro, Peterson, etc. Y es que, si bien es cierto, hay un sector de la izquierda
que jamás votaría por la derecha, nunca lo haría por una cuestión económica, porque tiene un pensamiento colectivista. Es difícil de repente sacar eso, requiere un esfuerzo mayor. Sí son gente conservadora, sí son personas de tradiciones. A la derecha antes se le asociaba solamente con el burgués. Hoy la derecha está representada por las familias católicas, por las evangélicas, está representada por el sector rural que defiende las peleas de gallos, las peleas de toros, los festejos, las actividades tradicionales. Y estas ya no son discusiones económicas, son discusiones culturales. Y este sector de la izquierda empezaba a entrar en esos terrenos. Y si bien es cierto, creo que es justo reconocer que comenzaron con un apogeo importante, han empezado ya a llegar a un punto de declive, porque el hartazgo en esa materia es fuerte. Se están metiendo con otros asuntos que son mucho más íntimos y personales de la vida humana, con qué es lo que se le debe enseñar a mis hijos, cómo debo yo tratar la sexualidad de mis hijos, entre otras cosas, con los usos y costumbres de los ciudadanos de a pie. Y eso está provocando de que sectores que antes jamás hubieran votado por la derecha, por un tema económico, de pensamiento económico, de adoctrinamiento de repente marxista-leninista, hoy, por defensa de sus propias tradiciones, de su familia, de su cosmovisión de vida buena, terminan votando por personajes como Milei o personajes como Trump. Porque, como hace un momento decía, la izquierda ya no solamente representa el pensamiento marxista, sino que representa todos estos otros lobbies. Y allí se han terminado a la larga cargándose en contra a un sector mucho más grande de la población, que por un tema de moda los tolera unos años, pero luego de algunas décadas ya se torna insoportable. Al punto que, bueno, estamos viendo victorias abrumadoras, avasallantes, de parte de la derecha. Y a una izquierda que no termina de entender qué ha cambiado, qué ha pasado. Yo creo que lo que ha pasado es eso, que han entrado en agendas culturales y ahí se han encontrado con un muro enorme que no les permite, digamos, o sea, un muro enorme que ahora van a tener que repensar, van a tener que reflexionar ellos mismos para evitar desaparecer. Y por eso también estoy de acuerdo que creo que Shapiro no se equivoca cuando pronostica que precisamente por estas culturas, en donde más han avanzado las culturas progresistas, las agendas progresistas, es en donde la izquierda va a perder más pronto. Porque ya la población, ok, te atraco que no nos pongamos de acuerdo en tema económico, pero somos familias conservadoras, o sea, no estamos a favor del aborto, no estamos a favor de ciertas otras cosas, no estamos a favor de con que me vengan a tocar las costumbres de mi ciudad, somos sujetos situados. Y estos sectores progresistas de la izquierda están entrando con fuerza en esas materias. Yo creo que les va a explotar. Ya empezó a suceder. Creo que las elecciones recientes son una ilustración de que hacia eso están yendo. Y si analizamos un poco la historia, ¿qué pasó con la caída del muro? Fue un hartazgo. La gente se dio cuenta de que ya llegó a un tope y ya no daba para más. Lo que tú dices es eso, va a llegar un momento en que la gente se va a hartar porque es algo que no es innato ni natural del ser humano. El llevar al extremo las cosas. Me hacía mucha gracia el otro día, yo veo muchas redes sociales ahora, ya no veo televisión porque realmente está muy... No puedes sacar una conclusión de lo que te dan los noticieros, ¿no? De cualquier canal de señal abierta. Yo antes, en la época de Vargas, yo escuchaba radioprogramas, escuchaba el enfoque de los sábados y era una fuente de información. Ahora realmente ya no escucho nada de eso y más prefiero las redes. Y me hacía mucha gracia ver en una marcha del orgullo gay con la bandera LGTBQ+, y creo que hay otras letras más, con el polo de Che Guevara. El mayor asesino, el mayor homofóbico que ha existido en la historia latinoamericana ha sido el Che Guevara. Él mataba, él disfrutaba ejecutando a homosexuales. Y
El orgullo gay Hicieron un campo de concentración de homosexuales en Cuba. Y con su polo en la marcha del orgullo gay, para que vean lo distorsionado que están las cosas, cómo no miran la historia atrás. Pero el socialismo ha logrado captar estos sectores que tienen alguna digamos que sea alguna minoría o algún tipo de discriminación que los han logrado captar. Pero todo eso tiene un límite, que llega al hartazgo de la gente, como Axel comentaba, el fracaso de Thatcher, cuando en el día del orgullo gay sacaban ropa interior para niñas que se sentían hombres con un pequeño bulto que no le correspondía, y la gente reaccionó. Budweiser igual, lo de Disney con la guerra de las galaxias, de las estrellas, la última, que fue un fracaso, que tuvieron que sacar todo el merchandising y todo, porque fue un fracaso. Y están endeudados por 20 millones y están pidiendo ahorita colecta a todos los militantes, ¿no? En el caso de Trump, cuando han recaudado 300 tantos millones, tienen un saldo de 40 millones a favor, y Trump ha anunciado que quiere apoyar a los demócratas con una pequeña colecta. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces la evidencia son los resultados, es la experiencia empírica de lo que ocurre, ¿no? El relato se destruye cuando vemos la evidencia de, por ejemplo, como han dicho en Estados Unidos, es digamos lo más cercano que tenemos, ¿no? La gente no tenía para comprar, el costo de vida ha aumentado un montón, ellos se dan cuenta que el relato de los demócratas ya no funciona, ¿no? Como que algo ahí no encaja, por más que Beyoncé te empiece a hablar en los mítines que hay que votar por Kamala Harris y no sé qué más, ¿no? Y ahora hay posiblemente un cambio de paradigma interesante, porque se ha anunciado, seguramente han escuchado de hecho, Elon Musk junto con Vivek van a lanzar el Departamento de Eficiencia Gubernamental para Estados Unidos, que es una visión desde, por así decirlo, el sector privado para ver qué tan eficiente es el Estado. Para achicar el Estado. Para achicarlo, para poner una lista, un ranking de en qué cosas se han gastado estos años, que no han apoyado al pueblo estadounidense, y la gente se va a dar cuenta de qué es lo malo que ha hecho los gobiernos anteriores y qué es lo bueno de defender ideas que te van a ayudar a ti al final, ¿no? En el caso del Perú tenemos un camino enorme, es una realidad distinta. Gracias a Dios tenemos las redes que también nos pueden ayudar en parte a transmitir ideas, a hacer esta batalla cultural. Agustín Laje se viene muy pronto, es un gran referente para la batalla cultural en nuestra región. Y para darles una idea, en Estados Unidos había un ranking de 10 streamers que han estado compartiendo información política durante estos meses. De los 10, 9 han sido considerados de extrema derecha. Son básicamente seguidores de Hitler para la prensa estadounidense, ¿no? Si bien nuestra realidad es distinta a la de Estados Unidos, tenemos la oportunidad para hacer las cosas muy bien, para subirnos a la ola. Yo vendí a Argentina, ahora parece que el mejor amigo de Trump acá es Milei. ¿No? Ha dicho que es su presidente favorito y vamos a hacer la cosa muy bien acá. Entonces, si a Estados Unidos le funciona todo bien, esta visión, este paradigma nuevo de tener este departamento DOGE, ¿ya? Que básicamente son las siglas de una criptomoneda también. Si todo le va bien y la evidencia permite que el pueblo se dé cuenta, la gente se dé cuenta cuál es la mejor opción que puedes tener de izquierda y derecha y demás, acá hay que hacer un trabajo cultural muy importante, desde ahora, porque gracias a Dios, por así decirlo, tuvimos a Pedro Castillo, que felizmente se derrumbó muy rápido. Imagínense a alguien un poquito más capacitado para llevar a cabo esta agenda que tenía, de izquierda extrema. Hubiéramos caído probablemente, o estaremos en camino de él. Tenemos una oportunidad más ahora, ¿no? Y se vienen estas elecciones que las que nos podamos probablemente otra vez todo. Y te voy a complementar con lo que decía Milei: dato mata relato. O sea, el dato mata cualquier cuento, los números. Sergio, perdón. Buenas noches a todos. Yo creo que la lectura correcta la han escribido con bastante claridad. Bueno, me he perdido tu disertación, aunque hemos conversado mucho y sé cómo piensas.
¿Cómo pensamos? Que pensamos muy parecido o igual. He escuchado a Cristian, a Jaime, a Axel, y hay uniformidad de criterio, o sea, no hay duda de varias cosas, porque hemos hablado de Trump, un poquito internacional, hemos hablado de la realidad en Puno, en el sur, de lo que pasa en Arequipa y de lo que está pasando en el contexto latinoamericano. A ver, definitivamente el socialismo como tal, toda vez que económicamente ha fracasado y las pruebas están por doquier, siempre pongo el ejemplo para aquellos que dicen que no, las circunstancias son diferentes. Es bueno poner cuando un país fue partido en dos y se experimentó en un lado un sistema y en el otro el otro. Y los casos más emblemáticos son probablemente Alemania y Corea. Y ahí las diferencias tras 30, 40 años de socialismo en un lado y capitalismo en el otro son abismales. Y hacen que los que optaron por la opción socialista colapsan bajo el peso de su propia ineficiencia en la parte económica. Hablando económicamente, se vuelven incapaces de poder competir, ¿no? Entonces, y por supuesto de poder seguir convenciendo con un discurso igualitario que al final demuestra que solo iguala en la pobreza, pero no en la riqueza. Y Corea, la diferencia entre una y otra es 70 a 1 en el ingreso per cápita. Es una cosa abismal, es una cosa increíble y que de alguna manera demuestra la ineficacia del sistema. Los socialistas, los comunistas, son conscientes de ello. O sea, son conscientes que han sido siempre, históricamente, sin importar el medio geográfico, ni la raza, ni el contexto, siempre han fracasado frente al capitalismo, que ha demostrado ser mucho más eficiente. Y es mucho más eficiente porque interpreta la esencia del ser humano. El ser humano ama la libertad, para empezar, ama la propiedad, o sea, es un instinto natural que les cuesta entender. Podemos trabajar en colaboración, pero siempre en defensa de tu propio interés, que es legítimo y que para ellos siempre lo han venido de alguna manera mostrando como pernicioso, como equivocado. Es una cuestión filosófica. Pero no hay duda que ellos son conscientes que fracasaron. Entonces, ¿qué nos venden? Nos venden toda esta nueva temática, todo este nuevo discurso, y lo que tratan es cómo despertamos simpatía. Si antes el lenguaje de la búsqueda de la igualdad económica y de la lucha contra la pobreza y de sacar al pobre, al obrero, de la explotación del capitalista era el discurso, ya no funciona por lo mismo que tú has dicho, porque ahora un trabajador promedio en el mundo está viendo cuál es el próximo modelo de carro que se va a comprar. Entonces, como ya no resulta ese discurso, tratan de ver qué despierta simpatías, dónde pueden, aunque no se lo crean, porque los comunistas son los que más destruyen bosques en varios países, son los que menos cumplen la propia agenda que pregonan, pero la pregonan bien, la venden bien, y allí, y lo dice con claridad Laje hasta el cansancio, nos han venido ganando esa batalla cultural, apropiándose de un discurso que lamentablemente hemos renunciado de alguna manera a participar en él. La gente de derecha se ha dedicado a producir la riqueza, a demostrar que son más eficientes, y lo han conseguido con éxito, pero en el discurso se ha perdido. Por eso que se han apropiado de los artistas a todo nivel, de la mayoría de los escritores, de los medios de comunicación masivos, o sea, se han ido apropiando y con éxito, ¿no? Pero aquí viene el tema. Librar la batalla cultural, por un lado, yo creo que es algo indispensable que tenemos que llevar adelante si queremos a la larga ganarles el espacio político aquí, en nuestra realidad. Ya bajando ahora un poquito a lo que sucede. Lo que tú decías es algo que yo también coincidentemente he manifestado muchas veces y tú también lo acabas de decir. No hay capitalista más salvaje que los que tenemos aquí en los conos. En las zonas altas de Arequipa, que bajan todos los días con sus carretas a los mercados a vender, a comprar lo más barato y a vender lo más caro y a competir entre ellos y a tratar de pagar lo menos posible de impuestos. La informalidad es una demostración del capitalismo más salvaje, del que no quiere incluso pagar. Si en la medida de lo posible el poder coercitivo del Estado no llega a ti, tú pues no pagas. Obviamente. O sea, el capitalismo más salvaje es el capitalismo del juliaqueño, del que clona, del que no paga, del que quiere ganar a todo. Y es ¿válido o inválido? Es válido. Es válido. Lo que pasa, como bien se decía, que ellos no se dan cuenta que en realidad son capitalistas. Porque claro, una cultura económica, una enseñanza en las escuelas no ha estado presente.
ha estado presente el discurso socialista desde los tiempos de Velasco, se ha metamorfoseado un poquito en la década de los 80, 90, inclusive en la época de los cambios económicos con Fujimori y todo. No nos hemos preocupado de cambiar realmente la dinámica de lo que enseñamos en las escuelas, y ahí es donde se ha cometido el error. Porque entonces el muchacho, el joven, con apellido aymara o quechua, o con una, aparte, todo el tema de la identidad, no solo socioeconómica, sino racial, cuenta mucho. En realidad no es que sean de izquierda, como bien dices, es que son contestatarios, son revolucionarios, son anti-Lima. Y si se trata del sur, tratan de estar contra Arequipa, de alguna manera, ¿no? Puno, Juliaca, Cusco, o algunas de las zonas norte de Moquegua. O sea, hay todo un tema más antropológico, sociológico que económico en sí, que tenemos que saber entender. Pero bueno, la lectura, ya lo han dicho, la tenemos clara. O sea, creo que hay uniformidad de criterio. Y yo comparto plenamente cada palabra que se ha dicho en este momento desde que yo he llegado. En verdad que comparto cada palabra. El tema es más allá. ¿Qué vamos a hacer? Porque ser conscientes, o sea, interpretar, tener una lectura correcta de lo que está pasando, ok, es el primer paso para saber qué se va a hacer. Pero luego lo que tenemos que decidir es qué vamos a hacer. En Argentina, como ha habido, de alguna manera, casi lo que Vargas Llosa decía respecto de México, del partido único, del partido perfecto, de la dictadura perfecta de un partido respecto a México, como el PRI por años, casi lo mismo ha venido pasando en Argentina por décadas, desde la época de Perón, con el peronismo cambiado a kirchnerismo, con matices y con algún salpicón diferente con Menem y alguna cosa, pero en realidad, digamos, Milei tenía contra quién dirigir su discurso, contra un sistema más o menos homogéneo, empobrecedor, socialista con diferentes niveles que ha estado a lo largo de varias décadas. Entonces, era relativamente fácil para Milei, obviamente que él se atrevió a tener un discurso agresivo, decir las cosas por su nombre, con groserías y todo, y le ha resultado, porque iba además en armonía con la mentalidad argentina. Entonces, resultó, y enhorabuena que resultó, todos nos hemos puesto felices de que resultara, con sus matices diferenciados, como dice Al, pero lo que ha hecho Trump es lo mismo, es capitalizar, claro, ahí el sistema funciona ambivalentemente como péndulo entre demócratas y republicanos, pero ha aprovechado la tremenda ineficiencia de Biden, de Kamala y de todos ellos, sobre todo en la parte económica, y aparte que el discurso progre ha cansado tanto que Trump, atreviéndose a ser radical a veces algo impensable que de repente podríamos pensar hace 20, 30 años en un discurso político americano, ahora con ese discurso radical ya ganó con comodidad hasta en el voto popular por más de 5 millones. Entonces, ¿a qué voy? En Colombia, y dicen bien, es muy probable que vuelva a tomar el poder, pues el uribismo, de alguna manera los anti-Petro, es muy probable. Ecuador ahí está peleándola. Chile, Boris se ha tenido que moderar, a la fuerza se ha tenido que moderar, por la presión del sistema, porque si él hubiera querido aplicar lo que él piensa realmente, hubiera sido mucho más socialista, pero no puede, porque cuando la economía está construida con solidez, no permite que el discurso político se imponga, por más que se venda bien, y por más que haya alterado la calle como lo hizo en Chile en las revueltas que tuvieron hace pocos años. En Perú ha pasado lo mismo. Lo que ha evitado y ha originado que Castillo caiga, aparte de su absoluta ignorancia y una serie de otros factores, ha sido que en realidad construimos en la década del 90 y post-90 un sistema económico que nos permite 3% de inflación, 80.000 millones de reservas, una estabilidad, como ya lo has dicho, que no tiene nadie. Y claro, cuesta asumir y decir, lo mismo del chileno que cuando estaba en las revueltas no era consciente que tenía la mejor economía y sin embargo estaban reclamando contra la economía. Es que el humano siempre es insatisfecho, o sea, nunca se va a satisfacer, la expectativa siempre está por arriba de la realidad, y la habilidad del político es cómo hacer entender, sin decirlo quizás, que la expectativa tienes que acercarla a la realidad para que la gente sea consciente de ello y no tenga que aprender a golpes, como de alguna manera están aprendiendo en varios países latinoamericanos. ¿Qué vamos a hacer acá? Tenemos que atrevernos y tenemos la responsabilidad, yo creo, suprema, por estar en Arequipa. Arequipa es el punto neurálgico donde se va a librar la batalla política real de poderes en el Perú. Y se libra desde hace años.
La gente dice, no, es Lima, porque tiene el 30% de la población. Bueno, sí, ok. Y más o menos hay un consenso en Lima ya desde hace años, más tirado hacia el centro, hacia la centro derecha. En Lima, gracias al capitalismo popular de Fujimori. Es un largo análisis y lo has hecho bien en un resumen. Pero yo digo, y el norte es aún un poquito más hacia la derecha, por diferentes factores, muchos, ya lo sabemos, que tienen que ver con muchas razones. Pero el tema es el sur. Y dentro del sur, que ya sabemos que lo radical está en el entorno del lago Titicaca y en la parte norte de Moquegua, envolviendo Arequipa, por así decirlo, ¿no? Desde Cusco, Puno, Moquegua, un poco Tacna, y Arequipa está en el medio, ¿no? Ayacucho también, ¿no? Ya, Purima, Ayacucho. O sea, estamos en el centro. Y como hemos sido, de alguna manera, no sé si iba a decir víctimas, pero bueno, la inmigración es abrumadora, ¿no? Fácilmente ya el 40-50% de la población de Arequipa o es directamente descendiente o es nacida en ese entorno, en ese círculo. Sí, entonces, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Pues, o sea, tenemos que actuar, tenemos que atrevernos a convencer, a hacerle ver. Esos dirigentes que han logrado hacerle creer a esa gente del entorno que son de izquierda, le han vendido un discurso con facilidad, aprovechando la situación de que son quechos, de que son aymaras, de que se sienten siempre postergados, de que tradicionalmente Lima es la blanca, y Arequipa en cierta forma en chiquito es una media Lima, la Arequipa medular es como un poquito de Lima, entonces tratan de alguna manera de subvertir el orden siendo revolucionarios. No saben ni por qué, no lo entienden. Si les vamos a explicar que la escuela austríaca, o que Marx, o que Lenin, o que la plusvalía, no van a entender, pero si eso lo expliquemos como manzanitas. Sin embargo, yo creo que tenemos que adecuar un discurso popular asequible para lograr, o sea, no renunciar. Cuando he dicho lo primero, justamente lo he dicho para querer decir que no podemos renunciar a convencerlos. Y para lograr ello, por supuesto que este tipo de conversaciones entre nosotros que pensamos igual son buenas y necesarias para fortalecer y saber qué vamos a hacer. Pero las verdaderamente productivas son las que tenemos que llevar allí, en los conos, en las periferias, en las zonas altas de Miraflores, de Mariano Melgar, o de Caima, o de Cerro Colorado. O sea, allí es donde tenemos que llevar el discurso, tenemos que atrevernos a hacer la campaña allí. Aquí en el centro de Yanaguara, en la parte baja de Caima, en Bustamante Rivera, o en el cercado de la ciudad, digamos, no digo que sea un trabajo insulso, pero digamos hay gente un poco más preparada, que la tiene más clara. Pero es allí donde hay que hacer el trabajo. Y no podemos renunciar, porque en la medida que cambiemos ese chip de la gente, que no va a ser en un año ni en una campaña, pero tiene que irse dando, o sea, el trabajo tiene que estar allí. Yo se lo decía a veces cuando tengo oportunidad a los empresarios, ustedes pierden el tiempo haciendo reuniones y reuniones entre los mismos para tratar de convencerse de lo mismo que ya están convencidos todos. Lo que hay que convencer es a los que piensan diferente o creen que piensan diferente, para hacerles notar que en realidad piensan como nosotros y que lo más conveniente es justamente apostar por la economía de mercado primero, porque es más eficiente, porque es más sincera y porque no recorta libertad y todo el largo etcétera que ya sabemos. Entonces, perdonen la extensión, pero lo que yo creo es, la lectura está clara. La dinámica de la historia en este momento en Latinoamérica pinta bien, ¿no? El efecto Bukele, Milei, ahora Trump. El efecto Trump va a ser avasallador, va a hacer que todo se modere en Latinoamérica, en el mundo entero, ¿no? Ya hemos visto que hasta los terroristas están pidiendo chepa, y yo estoy seguro que va a pasar lo que ya sabemos que pasa, que con los gobiernos republicanos hay mucho menos guerras, salvo la guerra de Afganistán y la de Irak, que bueno, por las circunstancias no era inevitable que hubiera, casi inevitable. Las guerras siempre han estado en los gobiernos demócratas, y Trump, que es un pacifista, más allá del discurso y del modus de Trump, es un pacifista total, es un negociador, porque es un empresario, y al empresario le conviene negociar. Con su peor enemigo negocia porque le conviene. El interés, la fuerza del comercio, de las interrelaciones comerciales a los países es la mejor garantía de paz que puede haber. Entonces, Trump en el poder, se acordarán que en 6 meses, si no es en un año, va a conseguir alguna forma de paz negociada entre Ucrania y un cese al fuego casi pronto. Y lo mismo se va a conseguir en Gaza. Y con eso se va a terminar de coronar y la gente va a acabar de entender lo que sucede. Pero más allá de eso, el efecto en lo económico, tenemos que saber
capitalizarlo. Nuestra fuerza empresarial y en la medida en que mantengamos la Constitución y los principios bajo los cuales se está manejando el BCR, va a seguir sólida y va a impedir que cualquier nuevo aventurero que llegara de pronto a querer instituir un gobierno de izquierda radical fracase. No importa cómo lo haga, fracase. Y esa es la impotencia que siente la izquierda ahorita, porque se dan cuenta que la tienen difícil. Porque entonces ellos, ¿qué quieren? Que económicamente nos vaya mal, ¿no? Por eso que tratan de calentar la calle, por eso que tratan que fracasemos en los números, porque lo mejor que podría pasar para las expectativas izquierdas es que nos vaya mal económicamente, por eso sienten esa impotencia. Si queremos acabar de ganarles, porque yo creo que, aunque se crea lo contrario, sí les estamos ganando, la mejor prueba es que pudimos, digamos, sobreponernos a la pesadilla Castillo, es que yo creo que debemos dar esa estocada. Y es un trabajo de 1, 2, 4, 5, 6 años, esta campaña y la que viene, para tratar de vender nuevamente un capitalismo popular. Fujimori triunfó en venderse como político, aun y cuando diera marcha atrás en sus ideas originarias y al final acabara plasmando la agenda política económica de su oponente, es porque era bajito, hablaba mal el castellano y se sentían identificados los que hablan mal el castellano en el Perú. Hay todo un análisis sociológico respecto de ello. Además hay que reconocerle que Fujimori era pues un tipo de necesidades muy frugales, de poca ostentación, muy sencillo en realidad, y la gente se da cuenta de eso, ¿no? Pero claro, si es que te vas a vestir diferente, vas a hablar todo pomposo o vas a jactarte de lo que no eres, la gente lo percibe, entonces te asocia a ese ex gamonal, a ese ex latifundista o a ese capitalista que, claro, pero si te ve como uno de ellos, y por eso es importante, más allá del color de la piel, sino que te vean que realmente piensas como ellos y caminas en el mismo barro que ellos. Por eso triunfó Fujimori. Yo sí creo que triunfó Fujimori, y la historia lo va a engrandecer más todavía. Entonces, necesitamos vender la idea del mercado o del capitalismo, como queramos decirlo, porque no hay que tener miedo a decir las palabras. Nos han hecho que tengamos vergüenza de decir que uno es capitalista, que es de derecha, es increíble, pero han logrado hasta eso. Tenemos que vencer eso. Por eso que todo el mundo trata de moderarse, todo el mundo está diciendo, no, pero es que no soy lo que soy, no, pero bueno, sí tienen razón. No, hay que decir las cosas por su nombre. Si quieres lo puedes decir con un discurso tan contestatario como Milei o no, o como Trump, pero hay que decirlo y hay que convencerlos, y eso va a tomar tiempo, pero hay que hacerlos, hay que librar la batalla con ellos en los colegios, cuarto, quinto y medio, en las universidades, sobre todo en los primeros años, ahí en los sindicatos, atreverse a ir a conversar con ellos, porque al final tú vas al sindicato de construcción civil y en el fondo, más allá de que digan que el pueblo unido jamás será vencido, al final ¿qué es lo que quieren? ¿Qué acaban pidiendo cuando no hay obras? Van con el gobernador y le piden, queremos obras, o sea, queremos inversión, queremos capital. Entonces es el momento de aprovechar de vender lo que tenemos que vender. Y la campaña tiene que estar, así, la campaña tiene que estar orientada a convencerlos, no de una manera soberbia, no de una manera con superioridad intelectual, como dicen, ya ves, yo te dije, estás jodido, por eso estás así. No, porque eso produce un efecto contrario. O sea, lo que hay que hacer es incorporarlos, convencerlos, hacerlos sentir que somos parte de ellos, por último. Esa es la misión que yo creo tenemos que sacar como mensaje y como proyecto, aprovechando la circunstancia macropolítica, que además yo creo que va a pintar mejor, porque creo que incluso en Brasil, cuando toque el recambio, nuevamente va a venir alguien de derecha en Brasil, y ojalá hubiera sido en México, pero en México es bien difícil. Bueno, disculpe. Somos figuras mexicanos. José. Olma, ¿podría hablar? Bueno, he tomado varios puntos y yo creo que el origen y también la posible solución es que la izquierda, como dice aquí Sergio, concientiza, lava el cerebro. Y dos, la población le falta información política, educación política, cultura política y conocimiento. Tres, y se nota eso
en la contradicción que tiene la izquierda, porque piensan como comunistas, pero actúan como capitalistas, ¿no? Es por la falta de conocimiento, falta de información. Y yo lo que pienso es lo siguiente, de que tanto la izquierda, más la izquierda, y la derecha, creo que ante este nuevo escenario que tenemos, ya no somos del siglo XXI, y hasta la nueva generación, creo que es importante que tanto uno y otro hagan una reingeniería, también la derecha, y que la derecha aprenda cosas que también hay positivas de la izquierda, y que la izquierda también aprenda cosas también de la derecha. Y por último, concluyo. Yo cuando estudiaba economía en la UNSA, digamos, y los estudiantes de clase de un nivel social bajo, bueno, eran izquierdistas. Pero después que han salido de economía y han entrado a trabajar en el Banco Central de Reserva, en la SAUDE, cambiaron, eran de derecha, eran capitalistas. Sí, y concluyo, creo que no debe ser, no debemos de ser miserables en cuanto a reconocer, por ejemplo, la APEC, está el Perú ahí como una de las 21 economías, porque solamente eran 20, y producto de ¿quién? Producto de Fujimori. Producto de Fujimori, el Perú está en la APEC, es miembro de la APEC. Y habló Sergio sobre el Banco de Reserva y por qué se mantiene tan eficientemente. Porque Fujimori lo independizó. Exactamente, lo independizó, digamos, no hay injerencia ahí política, en un motivo político. Pues eso es todo. Gracias. José, yo no estoy tan de acuerdo, o sea, sí estoy de acuerdo en el enfoque económico, estoy de acuerdísimo en la mayoría de cosas, pero creo que el triunfo de Trump no es solamente un tema que tiene que ver con que los gringos se les estaba subiendo un poco el costo de vida, ¿no? Hay una figura que a mí me ha parecido muy sintomática de lo que ha pasado en Estados Unidos, es los Amish yendo a votar, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que el triunfo de Trump no es solamente una propuesta económica, porque un país que tiene que es la primera potencia del mundo, es difícil que te lo quiebres. O sea, un gobierno demócrata le destina plata a otras cosas, o sea, a su agenda progre y todo lo demás, y a veces saca más impuestos, o sea, sube los impuestos o algunas cosas de ese tipo, pero que sea un drama económico, sea un cambio radical, no. Yo creo que básicamente lo que nos está mostrando Estados Unidos es que el mundo está girando de lo económico a lo cultural y a lo religioso. Porque lo que ha pasado en Estados Unidos, yo ahora acabo de estar un buen tiempo en Argentina y veo idearios muy claros. O sea, idearios muy claros. Resalto lo que decía Sergio de esos contextos de oposición radical, ¿no? O sea, Milei tiene a alguien radical, o sea, tiene un enemigo, digamos, que además está en el poder, que realmente son corruptos, empobrecedores y todo. Entonces tiene una agenda. Pero Trump, ¿contra qué ha luchado? Básicamente contra la agenda woke, contra la agenda... O sea, ¿quiénes se han alineado? Hemos visto imágenes de gente cantando himnos religiosos protestantes y las alusiones que hacía Trump con naturalidad, por ejemplo, el tema a Dios, era una cosa que yo no lo he visto tan frecuentemente
o esa imagen clarísima de ese meeting de Kamala Harris cuando alguien dice Jesús es el rey, una cosa así, y Kamala responde y dice creo que estás en el lugar equivocado, ¿no? Entonces, Ahí perdí 1 millón de votos. sí. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces la sensación puede ser que un país como Estados Unidos es pues la costa este y la costa oeste, donde todo el mundo es medio progre, medio abierto, medio plural. Y en realidad hay una reserva moral y religiosa muy fuerte en los Estados Unidos. Incluso en el catolicismo, los católicos más conservadores y las comunidades más conservadoras están en los Estados Unidos y en los países germánicos, por decir algo. Entonces, creo yo que hacer un enfoque economicista puede reducir un poco el discurso de lo que ahorita se está viendo. ¿Por qué? Porque me parece que el contexto que se está planteando en el Perú, y voy a ser, perdónenme, voy a ser un poco irónico con esto, pero en realidad cuando llegó Pedro Castillo al poder, son 50 ex-senderistas en complicidad ocasional con los progresistas caviares que tenían dominado el país y no podíamos hacer nada. O sea, literalmente no podíamos hacer nada, a ningún nivel. El Poder Judicial está en manos de la izquierda. La Fiscalía es progre. Jurado Nacional de Elecciones y IOPE como un comunista, o sea, ni siquiera entonces, yo digo, sí, hay un tema económico que me parece importante y hay un discurso en lo económico. Me parece que en el Perú no esté en un contexto economicista. Esa es mi postura. Más bien creo que lo que debemos aprender de Estados Unidos ahora es que es el momento para que políticamente tengamos un ideario moral muy claro, clarísimo. Vida, familia, Tradición familiar, tradición organizacional, institucional. Entonces, creo que si no tenemos una propuesta política, moral, o sea, que tenga estos principios, porque además son el centro ahora del debate. O sea, yo no debato, la gente sabe poco de economía, como decías tú, es muy difícil que la gente entienda conceptos. De repente el mérito de mi ley es que le he hecho entender a la población que no puede tener, no puede gastar más de lo que genera. Pero Argentina es otro pueblo, Me refiero a que su homogeneidad de la clase media intelectualmente, me refiero no económicamente, es un poco más cultivada. Aparte que leen el triple que nosotros. Entonces, en conclusión, lo que quiero decir es que podemos cometer un error gravísimo si es que no afinamos nuestra propuesta. Por ejemplo, yo veo a Axel, que tiene una postura anti-woke así brutal, y los resultados son los seguidores que tiene. Yo hace 2 años empecé con un proyecto así, como jugando, con un tema religioso explícito, 450.000 seguidores. Entonces, veo que hay una respuesta, porque hay algo en la gente que está virando, incluso de lo político, a lo moral. Lo moral, que además es la política auténtica, porque la política básicamente es una postura moral ante la vida. Y en este caso, nos estamos jugando culturalmente la familia, las nuevas generaciones, la naturaleza de la sexualidad y varias cosas más. Hasta la especie. Así es. Entonces, creo que ese punto no lo podemos descuidar. Y creo que nosotros, algo que yo he aprendido en Argentina ahora que he estado conversando con gente muy metida en esto, incluso estuve conversando muchos días con la mejor amiga de la vicepresidenta de la Villarruel. Y una cosa que me queda clarísimo es que tienen su agenda moral, incluso religiosa, porque esta mujer es súper religiosa. Victoria Villarruel es de misa diaria y de rosario diario, o sea, no es una católica, digamos, cultural, ¿no? Que a veces va a misa el domingo, que va a misa cuando se le muere algún pariente. No, es una mujer de convicción. Entonces, creo que hay puntos, y Trump también tenía gente así dentro de su equipo. Entonces, creo que ese punto lo tenemos que aprovechar. Y si no somos radicales y claros en ese punto, nos vamos a confundir de discurso. El discurso, creo yo, no es el económico, aunque es fundamental recordarlo,
porque la dinámica del país es una dinámica de crecimiento. Si no crecemos más es porque todo este contexto de inseguridad y de estabilidad a veces ha vaciado las cosas, pero yo creo que hay que ir por ese lado. Y perdón, lo último que decía Sergio, y creo que es nuestra experiencia en la Municipalidad de Naguara, Fujimori no existe la ideología de Fujimori. Fujimori era un tipo sensato, inteligentísimo, o sea, porque era brillante. Los que lo han conocido sabían que era un tipo, primer puesto toda su vida, en todo, pero fue un tipo eficaz. O sea, en la política a veces la eficacia manda más que la ideología, que el discurso. Si haces bien las cosas, la gente cree en ti. Lo importante es que el político tenga bien puestas sus cosas para que, aprovechando su eficacia, porque tú puedes pensar recontra bonito, pero si no te salen las cosas, no tienes credibilidad. Entonces creo que hay que cargar la tinta en eso, ¿no? En lo moral y en lo político, en la eficacia. O sea, decir, oye, estamos haciendo una buena gestión, estamos en azul en Yanaguara, tenemos el distrito más seguro de Arequipa. O sea, cosas que se pueden validar para empujar eso, y que más gente, incluyendo los que están aquí, tenemos que tener, digamos, más convicción de comunicación de estas cosas. O sea, si algo he visto que hay en Argentina y he podido leer, porque no he estado en Estados Unidos, es que no hay una persona, no hay 3 TikTokers, hay 200 que empujan todos los días y todo el tiempo en una dirección cultural. Y creo que esa es la diferencia. Ahorita no hay oposición y por eso que estamos tibiones en el discurso. ¿A cuánta gente hubieran podido curar? A la gente menos favorecida, a la gente más pobre. Ahí es donde tienen que irse los recursos para lo que dije en un principio, generar no igualdad social, sino igualdad de oportunidades. Porque ese chiquito de Choco, ¿qué oportunidad tiene? De repente ahí tenemos un Einstein, tenemos un genio, un Elon Musk, y está perdido ahí y no tiene la más mínima posibilidad de poder desarrollarse, de poder crecer, de poder salir de ese medio. Entonces, ahí es donde tiene que entrar la función del Estado para favorecer a todas estas personas, a toda la población que no tiene oportunidades de poder salir de donde por cuestión natural le tocó nacer. Esa es la verdadera función del Estado. No hacer refinerías, no llenarse de ministerios de burocracia o de gente que trabaja en un ministerio y nadie los conoce, y como lo ha demostrado Rafael en la Municipalidad de Lima, que habían 900, 4.000. no, 900 que cobraban mensualmente planilla y ni siquiera existía. Échate a sumar nosotros que esto, lo que gastaban en publicidad de imagen, todo el dinero que desperdicia el Estado. Por eso el Estado debe ser las asesorías de los ministerios, la mermelada, pues también. Yo he sido muy crítico en la pandemia con la prensa, que le decía prensa genuflexa y adicta a la publicidad estatal. Le han cortado la publicidad estatal y están para quebrar. Entonces, esa distribución del dinero, porque dinero hay. El Perú está muy bien. Ahora que estaba revisando las cifras macroeconómicas para hoy día, realmente el Perú está en una posición macroeconómica envidiable. Envidiable. Tenemos reservas, tenemos recursos, tenemos ingresos. ¿Y en qué lo gastamos? Todo el dinero del canon, ¿en qué se ha ido? La época del mejor precio del cobre, ¿en qué hemos gastado el dinero? ¿En qué obra de infraestructura que sirva para las generaciones de ustedes? Ya nosotros ya nos vamos. Nosotros ya estamos para irnos. Pero las nuevas generaciones, ¿qué obra de infraestructura les hemos dejado? Una cancha para 4.000 espectadores en una población de 500. Y se viene el quinto centenario, en nuestro caso. Y se viene el quinto centenario. En verdad, ¿qué hemos hecho de una obra de infraestructura que podamos decir, el puerto de Chancay no es nuestra obra? El puente Chilina no es nuestra obra, es obra por impuestos. Entonces, ¿qué gran obra ha hecho el Estado peruano en el Perú con todos los recursos que hemos tenido del gran auge del precio de los minerales, siendo un productor de minerales? Y ahí, pero no todos vamos a entrar en la política directamente. Entonces, la invitación y lo que yo de verdad les pido
hagamos una agenda para los que de pronto no vamos a entrar directo al Estado, pero que sí desde donde nos toque estar podamos realmente hacer algo, ¿no? Educación política, me parece fantástico, o sea, pero alguien tiene que armar un plan de trabajo, porque si no somos lindas y buenas voluntades, pero que siento que no terminamos, y eso, como dijo el señor, la izquierda lo hace muy bien. O sea, te venden el discurso, pero lo hacen tan bien que la gente le compra la idea. Entonces, esa es mi invitación, ¿no? Y bueno, y de acá saldrán políticos, ¿no? En las próximas generaciones, Dios mediante, y bueno, y ahí podremos empezar a pensar en que nuestras nuevas generaciones tengan pues otro país, ¿no? Bastante delicados para poder sembrar principios. De nada nos sirve tener políticos como los que hemos visto, de muy buena elocuencia, de muy buen saber, de convicción de lo que te dicen, pero económico, con 2 o 3 palabras que no hemos visto, pero no tienen principios. Alcaldes, gobernadores, alcaldes electos ahora, que ya están presos, gobernadores electos que están presos. Entonces, ¿cómo llegan esos políticos a tener el cargo que tienen? Sin embargo, están podridos por él. Solo tienen una ambición de llenarse los bolsillos. ¿Sí o no? Estos espacios tienen en parte ese objetivo: encontrarnos entre semejantes, entre quienes pensamos más o menos igual, pero o por lo menos coincidimos en principios, valores, consagramos las mismas virtudes, tenemos un sentido común que creemos que merece la pena ser defendido. Por supuesto que esta plataforma no se queda aquí, pero su punto de partida es aquí porque necesitamos ser más. Esto normalmente suele decirlo siempre a la derecha, pero es absolutamente cierto. No contamos con financiamiento de nadie. Entonces, a diferencia de los auxilios que pueden tener otras corrientes, esta se basa en el esfuerzo, en la voluntad y en el compromiso. Esa es la primera cosa. La segunda que les quiero comentar, y en parte creo que es un poco lo que a mí personalmente me ha movido. No voy a decir que político, pero alguna vez vi a un político con el que a mí me parece que defendía las ideas y defiende las ideas correctas en campaña y en gestión, siendo atacado, insultado, vituperado. Y yo lo veía por televisión y no podía creer cuando lo agredían y lo atacaban. Yo, aún al margen de lo político, observaba y decía: a este hombre lo están golpeando, le tiran pichi, lo insultan, lo atacan por defender las ideas en las que yo también creo. Y yo estoy del otro lado mirando televisión. Y es eso, no puede ser. Hay que salir de la zona de confort, porque hay personas que están defendiendo las ideas correctas, pero necesitan ser muchas más. Y dentro de uno de los principios del social cristianismo, que es la autonomía de los cuerpos intermedios, dice que entre la familia y el Estado se encuentran muchas organizaciones, algunas políticas como los partidos, otras no políticas necesariamente, pero que sí tienen una finalidad cívica, formativa, de acción. No todos tienen la misma vocación, pero creo que coincidimos como seres humanos en que, independientemente de que unos lo hagan a través del voluntariado, de la actividad social, del arte, de la política, compartimos una vocación natural que es la de servir.